¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo en esta nuestra cuarta temporada, como siempre, acercando la realidad, una realidad cada vez más oprobiosa, escabrosa, que bueno, justamente estamos para debatirla, como se dice siempre, con personas que están en la línea de fuego, ¿no? En todo esto, en una ciudad que sigue gritando su dolor, pero que está bueno poder darle un debate con una coyuntura de vida, ¿no? ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Alejandro? Bien, muy bien. Bien. Bueno, en torno a eso creo que hoy va a estar en este programa, obviamente, lo que es la educación, pero más allá de la educación, ¿no? Lo que representa esa escuela de barrio, esos docentes que trabajan en las escuelas de barrio, y qué es lo que sucede, cuál es la realidad que los atraviesa. Sin duda, ha quedado como una isla, ¿no? Cuando el Estado se retira sabemos lo que ocurre, ¿no? Sin duda. Algunos dirán, el Estado está presente de esta manera, y es muy probable, ¿no? Exacto. Presentamos Dale. la temática de hoy. La espinosa realidad que atraviesa la ciudad de Rosario en torno a la violencia letal sigue abriendo debates de los más diversos, pero muy pocos de ellos suelen ir hacia la médula del problema. Mientras las infancias y las juventudes siguen siendo el blanco predilecto de las balas que asolan los días de las barriadas populares, la escuela y la docencia buscan sostener a través de las políticas públicas lo que se ha abandonado. Contener, acompañar y transformar siguen siendo los pilares de aquellos docentes que no cesan en la tarea de repensar estrategias para poder torcer un escabroso paradigma en materia de violencia y desigualdad de oportunidades. Mientras que el morbo y el amarillismo siguen ocupando las primeras planas, aquellos que enarbolan la bandera de la educación pública desde los territorios que se desangran, toman la palabra para buscar visibilizar lo que permanece oculto. Hoy en Catalejo, la docencia en tiempos violentos. Ahí estaba la presentación, ¿no? La docencia, los barrios, las escuelas y las infancias, ¿no? Y ese debate olvidado, claro. Y ese debate olvidado, ¿no? Porque no muchas veces... sino apartado de los márgenes, como suele suceder. Sí, muchas veces de la cantera de educación, ¿no? Se habla mucho o de las propuestas o de los docentes, o de recuperar horas, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con eso que se da en territorio, no se habla, o poco se habla. No, sin duda, ni hablar de la cuestión edilicia, tantas cuestiones que siguen siendo patas flojas en lo que tiene que ver con la educación. Estamos con el amigo Román González. Bienvenido, Román, es docente de la Carlos Fuentealba, 569, la escuela, y con la compañera Verónica Montanari, de la 240 Lola Mora, secundaria. Ambos son docentes, delegados de base y miembros de Comisión Directiva de ANSAFE Rosario. Agradecerles el tiempo, la visita, como por ahí charlábamos fuera de micrófono, pedirles a cada uno de ustedes que puedan adentrarnos un poquito, ¿no? Sobre lo que es hacer docencia en un territorio que la verdad nos interpela permanentemente y se nos hace cada vez más complejo poder abordarlo de la manera social o de la manera que haría falta, ¿no? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarnos, por querer escuchar la voz de los docentes de las escuelas. No es muy usual que quieran escuchar qué es lo que tenemos para decir. Y ante esta situación en donde todos los medios replican y reproducen lo que ocurre en los barrios y la voz de los narcos, poder escuchar y que nos den un espacio para que se escuche la voz de quienes estamos trabajando en los barrios es importantísimo como estrategia para cambiar y sin para duda mejorar. Para seguir intentando transformar Este mundo, exacto. Sí, creo que es una de las respuestas y de las tantas tareas que tenemos para afrontar. Sin duda. Además del trabajo diario, cotidiano, dentro del aula, fuera del aula, porque el trabajo del docente no es solamente dentro del aula. El trabajo del docente también es articular con otras instituciones, comunicarte con las organizaciones sociales, hacer puente con los centros de salud, con las otras escuelas que están en la zona, tratar de tener la concepción de que nuestras infancias y nuestras adolescencias tienen una vida integral. Entonces, bueno, absolutamente. Si ellos son personas, nosotros tenemos que mirarlos como tales y tenemos que pensar su existencia dentro del aula, pero también fuera. Y bueno, el pensarlo fuera significa hacer redes y lazos con otras instituciones. Absolutamente. ¿Cierto? Así que, y en este contexto lo que estamos viendo es como que hay un gran retroceso de
de los gobiernos en relación a al fortalecimiento de las instituciones estatales. Hay una retracción y bueno, entonces todo se complica un poco más, ¿no es cierto? Sin duda. Así que... Por ahí va. Román, ¿te querés explicar? Sí, en función de lo que dice la compañera que está describiendo lo que vamos a hacer en los barrios, que es proteger a las infancias, yo quiero tomar el ejemplo que dieron ustedes al inicio sobre esto de la isla. Básicamente en los barrios nos está pasando eso. Claro. Esta retracción del Estado, de los recursos, más que nada, sin porque duda. Nosotros somos agentes del Estado que estamos ahí para tratar de articular con otras organizaciones. Muchas veces hacemos lo que se puede, pero se siente uno como que está en una isla y donde se va resolviendo todo sobre la marcha, y donde estamos en una provincia que tiene recursos y no tendríamos que estar pasando por estas situaciones, entendiendo que hay una población que está como olvidada y a la que nunca le llega. Por ejemplo, se escuchan discursos rimbombantes por parte de la ministra o por parte de la gente del Ministerio de Educación, pero nos da la sensación de que nunca recorren los barrios, salvo cuando ya son parte de la crónica policial o hay un suceso como el que pasó hace unos días. Recién ahí es que aparecen y empiezan a hacer discursos bonitos, pero realmente, por ejemplo, ahora con estas temperaturas, enviar a chicos a lo que son las aulas que son completamente de metal, algunas, con calores de 35 a 40 grados, demencial, sí. Es inhumano. Así que en ese sentido comparto lo que dice y es lo que estamos viviendo en los barrios. Sin duda alguna. Pensaba un poco cuando hablaban de esto de tender redes, ¿no? Porque creo que van articulando con un montón de instituciones, con familiares, con amigos. Bueno, digo, ¿cómo se hace para que ese adolescente, en este caso sos docente de secundario, tenga ese interés por ir a la escuela o continuar la escuela cuando el contexto social es en algunos casos realmente nefasto y está en un estado de vulnerabilidad total? No es simple. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacer una escuela habitable, una escuela en donde todo el mundo se pueda sentir bien. Claro. Y que sea deseada, ¿no? Y que sea deseada, claro. Exacto. O sea, si bien el secundario, así como la primaria y el jardín de 5 y de 4 son obligatorios, la diferencia en secundaria en relación a los otros dos niveles es que los chicos ya empiezan a cumplir otras funciones en sus casas. Claro. Exacto. ¿Sí? Empiezan a ser necesitados para cuidar a sus hermanos, para no dejar sus casas solas, para trabajar. Tenemos muchos chicos que trabajan y chicas que trabajan. Entonces la escuela tiene que amoldarse a eso, y cuanto más atractiva, cuanto más linda sea, cuanto mejor se la pase ahí adentro, más van a venir los chicos. Yo voy a ser sincera, no es que tenemos y que podemos llegar a absolutamente todos los chicos del barrio. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar la matrícula que tenemos, la cantidad de escuelas que hay en la zona, por ejemplo, y la cantidad de gente que vive y cómo se va agrandando y cómo se va extendiendo demográficamente toda esa zona, no hay manera de que todos los chicos de adolescentes entre 13 y 18, 19 años puedan tener un lugar en una escuela. Claro. El lugar donde yo trabajo es un lugar que crece constantemente, que están haciendo un montón de... Todos los años hay nuevos barrios, hay gente que va y hay asentamientos irregulares, pero siempre hay más gente viviendo, claro. Familias que vienen completas a vivir allí. Y las escuelas somos las mismas. Y para lograr que nos abran un curso nuevo, tenemos que estar haciendo abrazos solidarios, clases públicas y un montón de cosas, porque con el solo pedido no alcanza. Y así mismo tampoco logramos que nos construyan las aulas. O sea, las soluciones en muchos casos son estas de las aulas container, que son un horror, es lo antipedagógico, tener que estar ahí adentro. Es una locura. Hoy por hoy, por ejemplo, el jardín de infantes de la escuela 1333, que es una escuela primaria, que tiene el jardín de infantes dentro del mismo edificio,
está peleando, y una pelea que viene desde hace años, para que le construyan un jardín nuevo. Son 6 salitas metidas dentro de una escuela primaria que necesita también sus aulas. Claro, sin duda. En un barrio que es muy carenciado, es el barrio Toba, de zona suroeste, que tiene sus particularidades, que la escuela es una escuela que está asentada y aceptada por la comunidad y que es parte de la comunidad, y que la verdad que estas cosas, estas negativas y este retraso en las obras, que siempre tienen alguna excusa, que siempre pasa algo, todo eso perjudica, retrocede, hace retroceder a la escuela, y el esfuerzo de las docentes es enorme. Hoy por hoy las docentes se sienten en mucha soledad, no cabe muchísima soledad, y necesitan de poder construir esos lazos sociales con la comunidad, pero también necesitan un apoyo y un respaldo de un ministerio que se ve ausente en muchas situaciones. No cabe duda. Y sobre todo en lo que es dinero. Claro. Tanto para nuestros sueldos, porque ya hoy tenemos que estar evaluando cómo accedemos a los barrios, nuestros trabajos, y cómo vivimos en taxi, en remis. Claro. A eso iba a apuntar, y lo sumábamos también a Román. El tema de que da la impresión, siempre queda el docente o la docente, digamos, expuesta ante la sociedad por el reclamo salarial. Sin embargo, ANSAFUE es un gremio que permanentemente está, como bien marcabas vos, el tema de los abrazos solidarios, el tema de las denuncias sobre la cuestión edilicia, ¿no? Donde no hay agua, donde no hay gas, donde se comparten patios entre niños y donde no hay ventiladores, donde hay container con 35 y 40 grados y los chicos tienen que seguir siendo, digamos, esta cuestión que hace un conjunto de reclamos. También digo, ¿no habría que sumarle en esa rigidez que siempre hablamos de lo institucional, una nueva visión de la currícula? Porque me parece que los tiempos nos empuja, digamos, a ver cómo abordamos no el tema escolar, ya como bien marcaba Verónica, digamos, con algo mucho más transversal y donde está orientado a otras cosas, ¿no? Creo que sin dudas es otra escuela. La mayoría de las normativas están pensadas para otro tipo de generaciones, y me parece importante, lo que sí me parecería importante, que ese tipo de reformas se hagan cuanto menos consultando a los docentes que están trabajando ahí en los territorios, que se haga un compromiso con las escuelas. Y lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte es que vienen cambiando algunos puntos con algunos programas, donde van generando este tipo de reformas que en líneas generales no son para generar eso transversal o esa otra mirada sobre la escuela. Tienen que ver más que nada para seguir precarizando al docente y tratar de que sea aún multifunción, claro. Claro. Y en función de lo que decía la compañera, también destacar que muchas veces hay escuelas donde es muy fácil resolver algunos problemas. Me tocó estar en la 518 hace poco. No tienen internet, no pueden hacer un trámite para realizar, es la escuela de la comunidad COM, para realizar cualquier tipo de trámite tenés que recurrir al celular de la docente y ella tiene que disponer de sus datos para poder realizar, y también está la situación de que no hay buenas antenas y que muchas veces no funcionan. Claro. Por ejemplo, en 569 nos pasa eso. En un momento, hoy hablábamos antes de entrar, vos salís del barrio y te caen todos los mensajes juntos porque recién ahí es que agarrás la conectividad. Pero insisto, esto que planteaba ella de la falta de accesos, son lugares donde el colectivo después de las 18 horas ya no ingresa, cuesta conseguir un taxi, los vecinos tienen que salir a veces del barrio, y muchas veces con estas situaciones que nos están atravesando ahora, que tienen que ver con la violencia en los territorios, es complejo. Sí, nosotros insistimos en esta visión de que la escuela es el lugar a donde van, por lo que sea siempre tienen un marco de referencia, incluso los chicos aquellos que a veces se van por un tiempo para trabajar o lo que sea y después vuelven, siempre toman como referencia la escuela, y yo creo que tendríamos que tener más posibilidades para trabajar con ellos, porque la idea es eso, es seguir protegiendo las infancias. Y con respecto a esto de las reformas, a mí me parece importante sobre todo que
si se hace, que se haga seriamente, que se haga con un congreso, que se haga realmente con la pedagogía por delante, y no simplemente para dar un discurso, que muchas veces también esos discursos están dirigidos a una porción de la población que está alineada un poco más a la derecha y que busca eso, busca rentabilidad, busca o piensa la escuela como un lugar donde vos dejás al chico al estilo de una guardería, y en realidad no le interesa si va a generar algunas herramientas. Y si el termómetro social no marca que hay que ir para ahí, los gobiernos no van a ir para ahí, digamos. Y no se puede aún implementar transversalmente la educación sexual integral en las escuelas, digo. Da la impresión de que sumaron, claro. Bueno, es muy teniendo en cuenta eso, no tenemos una ley provincial de ESI, entonces no hay presupuesto para eso. Y si no hay presupuesto, queda pura y exclusivamente en la voluntad de cada una de los docentes. Claro. Y bueno, entonces voluntad y responsabilidad también, ¿no? Ahí se está vulnerando un derecho. El derecho de los chicos a recibir una educación sexual integral como debe ser. Y pensando en esto de las reformas, yo creo que sí, que la escuela ha quedado lejos de lo que se necesita. Como dice Román, es necesaria una reforma con la participación de los docentes. Y como dice él también, nos están introduciendo una reforma, pero una reforma que huele mucho a la Ley Federal de Educación. Claro. Y nosotros sabemos ya que esa ley no funcionó. Claro. Entonces, ¿por qué introducir medidas? Porque ya ni siquiera es una reforma escrita en donde se puede leer qué es lo que va a pasar. O sea, son todas medidas que nosotros nos vamos enterando incluso después de lo que se entera la comunidad. Porque si hay algo por lo que se ha caracterizado esta ministra de Educación, es por hacer grandes anuncios por televisión sin habernos avisado a las escuelas oficialmente de qué era lo que iba a pasar. Entonces nosotros nos encontramos en las escuelas que la gente nos preguntaba, porque lo habían escuchado en la televisión, en la radio, lo que fuese, y nosotros no sabíamos qué respuesta dar. Claro. Entonces, así de autoritario es este gobierno, así de autoritaria es la ministra de Educación, así es como se maneja, todo eso es lo que la gente no sabe. Todo eso es por lo que peleamos y todo eso es lo que nosotros queremos visibilizar, porque en realidad todo eso lleva a muchos conflictos y deteriora también el vínculo y la relación entre la escuela y la comunidad. ¿Sí? Entonces, ¿es necesaria una reforma? Sí, es necesaria una reforma. Ahora, no con fórmulas viejas que ya han sido probadas, que ya han fracasado, no solamente acá en la Argentina, en el mundo entero. En el mundo, claro. En el mundo entero. Y antes de irnos a la pausa y después volvemos, si te parece, con este tema, digo, en cuanto a estas reformas, mal llamadas reformas, que nos suenan también a cosas pasadas, digo, también uno lo puede emparentar con esta saturación de policías, saturación de efectivos de federales, ¿no? Digo, con estas cuestiones que sabemos que han fracasado ya, porque en la ciudad de Rosario, por ejemplo, lo hablábamos con el diputado Carlos del Frade hace un tiempito nomás, es en el momento donde hay mayor cantidad de efectivos policiales, provinciales y federales, y aún así tenemos el mayor número de muertes en la ciudad. Entonces digo, es como que siempre se vuelve a las mismas recetas que ya sabemos que no funcionan. Paliativos. Ya regresamos. Dale. ¿Querés dejar alguna pregunta para el regreso? Cuando volvemos hablamos un poquito de eso. Ya pegamos la vuelta. Muy bien, estamos ya en la segunda mitad de Catalejo, estamos charlando con Verónica, con Román, docentes de la ciudad, en esta complejidad, ¿no?, que es la realidad que nos atraviesa, más allá, ¿no?, de que es una realidad sumamente escabrosa. Tenemos que estar respondiendo a mensajes siempre de conocidos, de amigos, de colegas de distintas provincias que nos dicen o pretenden que le digamos que estamos viviendo en el Far West. No estamos muy lejos, pero digamos podemos salir a las calles, podemos trabajar, se puede militar, se puede transformar, digamos, porque también hay un fetiche con la prensa porteña en todo esto. Bueno, ¿no? Con Urbano decía hoy, dice, nosotros también necesitamos políticas para combatir el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, esto es a nivel país. Lógico. Charlábamos antes de irnos a la pausa de esto de las viejas propuestas, y yo también pensaba un poco cuando hablaban ustedes en torno a las realidades de los barrios. Digo, a veces hay como esa escuela pública más del centro y la escuela pública de las mal llamada periferia, ¿no? Quizás
muchas personas, la comunidad educativa, no digo con mala intención, pero quizás hasta tienen completa desinformación de lo que ocurre en una escuela de barrio. No es solo, más allá de las pintadas que hace muy poquito veíamos, balas o clases y un montón de cosas que los docentes son ustedes quienes ponen, quienes abren la puerta de esa escuela y no solo que enfrentan lo que pueda aparecer escrito, sino también a esa comunidad educativa que les pide respuestas a ustedes. Claro. Sí, yo creo que es necesario, pensar que en los barrios los padres, las madres de nuestros pibes son trabajadores y trabajadoras. Porque pareciera que en los barrios solo hay narcos. Claro. Y no. Esa es otra discusión también, cuando te preguntan, ¿cómo está? No. Mirá que el barrio que vos estás haciendo referencia es un barrio obrero, es un barrio de trabajadores, ¿no? Estamos hablando de una minoría que claramente se impone hoy por hoy, ¿no? Las mamás, los papás de nuestros alumnos son enfermeras, son mecánicos, son quienes te atienden en el supermercado del centro, son quienes construyen los edificios. Nuestros propios alumnos trabajan, ¿sí? Que si son ayudantes de albañil, que si trabajan arreglando motos, en algún comercio de la zona. Entonces, primero desmitificar un poco. Totalmente. Perdón, te corto un segundito. Yo hacía referencia más al tema de que muchas veces en las escuelas de lo que es el centro no pueden dimensionar que una niña o un niño vayan, por ejemplo, con su hermano a clases. Porque no tienen con quién dejarlo. Que digo, eso creo que no hay empatía y no hay conocimiento por parte de la y hablamos del mismo sector, del sector trabajador, ¿no? Claro, que ve la realidad. Esa realidad como que la desconoce completamente. En ese sentido, es pensar que nuestros chicos van después de trabajar, algunos van con sus propios hijos. Nosotros tenemos alumnas que van con sus hijos. Y tenemos prohibido dejar entrar a sus hijos a la escuela. Y sin embargo, con la voluntad de los docentes, de los directivos, esos niños entran a la escuela, los cuidamos entre todos y permitimos que esa niña, o no sé si no niña, adolescente, se escolarice. Pueda escolarizarse. ¿Qué pasa entonces en las escuelas? Escuchamos un montón de cosas, porque la escuela es la caja de resonancia de lo que pasa en el barrio afuera. Seguro. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros vemos que pasa en el barrio, violencia, no violencia, organización, todo eso se ve en la escuela. Todo eso repercute en la escuela. Y los chicos, los adolescentes, por ahí les cuesta un poco más hablar, ¿no es cierto? En la medida que nosotros en la escuela podamos ver que la escuela tiene que ser un espacio donde ellos puedan expresarse, ellos van a poder expresar y pensar juntos, porque ellos también son actores de la realidad que vivimos, ¿no es cierto? Sin duda. Obviamente, sí, vivimos situaciones de violencia, sí, que repercute fuertemente. Nosotros en la Lola Mora tuvimos el año pasado, a fin del año pasado, 2 chicos que mataron y bueno, y eso repercutió fuertemente dentro de la escuela. Claro. Repercute en el barrio y repercute en la escuela. Vemos también que en la medida que la palabra no circule se genera más violencia. Entonces es necesario generar espacios donde los adolescentes, las adolescentes, las niñas, los niños puedan hablar y buscar y pensarse en el ámbito de la escuela, que puede ser a través del juego y que no es la realidad con el peso que te lleva la realidad, la responsabilidad, a través del juego, a través del diálogo, a través del reflexionar juntos, poder imaginar un mundo distinto. Totalmente. ¿Sí? Lo que hablamos siempre con ella, ¿no? El tema que a veces hay muchos talleres de productividad o ligados a la productividad que están fantásticos, pero no hay talleres por ahí con anclaje en la comunicación. Si no hablamos, si no sacamos esa voz que tanto por ahí nos cuesta o le cuesta a estos pibes, no podemos llegar a entender hasta dónde podemos ir o qué herramientas utilizar y cómo transformar. Román, ¿te plegás a esto, imagino? Sí, me quedé pensando en la pregunta que hacía la compañera. Yo creo que ahí desde el punto de vista gremial podríamos responder que muchas veces nosotros estamos haciendo esta visibilización que es una forma de llegada que tenemos a la compañera esa de otras escuelas para conocer estas realidades. Claro. Hoy hablábamos del tema de la infraestructura, tenemos un montón de relevamientos que se hacen todos los años y que a veces parece que
no está nunca la respuesta, porque seguimos con problemáticas que vienen atrasando y que venimos acarreando desde hace un montón de tiempo y no se solucionan. Y en función de lo que estaba comentando Vero sobre el tema de la violencia, es muy difícil el día después, cuando ocurrió el hecho, en función de esta dinámica que se da en las escuelas, sobre todo cuando hay algo así rotundo como la muerte de un estudiante, es muy difícil la contención al otro día. Nosotros que tenemos contacto directo con las compañeras y compañeros de las escuelas, siempre se genera esta situación, en principio de temor, porque son trabajadores y trabajadoras que después están pensando, che, ¿cómo sigue esto? La situación en el barrio está tensa, ¿qué se hace? ¿Qué no? Y en ese sentido me parece que también hay como un retraso a la hora de acompañar desde parte de las autoridades. Siempre es como que se está esperando y me parece que gana la espectacularidad. Siempre se busca. Y lo que garpa, como se dice, ¿no? Sin duda, el amarillismo, los últimos sucesos y que los que han tomado relevancia nacional, aparentemente es como que se busca más eso que una solución real. Y sobre todo tomando recetas, como dijo la compañera, que ya hemos probado, creo que este es el 8º desembarco de los gendarmes, no es la solución militarizar el barrio. Entiendo que tiene que ir por lo que dice Vero, por esta falta de oportunidades para los chicos, talleres de comunicación, lo que sea, pero necesitamos que el Estado esté presente realmente con recursos. No nos sirve el discurso demagógico y ponerse los chalecos y todo lo que quieren hacer en vistas de que se vienen obviamente las elecciones y hay un gran porcentaje de la sociedad que evidentemente le interesa eso, pero en las escuelas realmente necesitamos los recursos. Yo no creo que no haya una sola directora que te diga que no quiere ir a abrir la escuela, que entiende que los chicos tienen que estar ahí adentro. Y para tratar de mejorar eso, para tratar de mejorar el trabajo que se hace por las infancias, es necesario que esté eso a tiempo. Y entender que esto es un emergente, ¿no? De que 7 de cada 10 pibes en este país es pobre, ¿no? Esto no es un emergente, claro, no es algo que se haya tocado con la varita, que haya emergido, ¿no? Esto de que nos sucede, y ese debate se da muy poco, ¿no? Siempre militarizar, siempre lo punitivo, siempre las armas, y nunca, transformamos esta realidad, como decía Verónica, los barrios cada vez más demandados, claro, en una frontera agrícola que sigue avanzando, donde claramente la tierra sigue en pocas manos, digamos, esto si no hacemos un debate profundo de qué tipo de país tenemos hoy por hoy con este modelo productivo también, no vamos a encontrar la respuesta, si bien a algunos les puede incomodar. Estamos ya, poco, bueno, no sé si les ha quedado algo que a lo mejor sientan que sea necesario también compartir y también decirles que no va a ser la primera charla, porque esto creo que es un tema que se debe continuar y no subirnos a esta cuestión mediática donde están todos hablando del tema, donde están todos en las escuelas y después, bueno, queda el silencio, ¿no? Sí, yo por ahí agregar un poco en el sentido que decía el compañero, esto del modelo de país, o sea, vivimos en una ciudad con un puerto en donde entra y sale millonadas. Te hablan de pujanza, pero en los barrios no se ve, ¿no? Claro. ¿Dónde está esa claro. plata? O sea, un modelo económico en donde el dinero y las riquezas quedan en manos de unos pocos y que la mayoría estamos en condiciones paupérrimas, ¿sí? Son alarmantes los números de la pobreza, o sea, tenemos un 60% de la población por debajo de la línea de la pobreza y un número importante también de indigencia. Entonces, bueno, este modelo económico no es más que claro que no sirve, este sistema económico no sirve dentro de este capitalismo. Ha quedado demostrado que la distribución de la riqueza no se va a dar. Es el cuento de la buena pipa, ¿no? Exacto. Entonces me parece que hay que sentarse muy seriamente a pensar realmente qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó y qué es lo que necesitamos desde la misma realidad que vivimos, sin hacer grandes proclamas e inventar grandes teorías, pero sí pensar, bueno, a ver, hoy estamos viviendo así y es producto de décadas y décadas y décadas de un sistema económico que no funciona. Bueno, a ver, algo tiene que cambiar. Seguro. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Y qué es lo que realmente necesitamos? La mayoría, y no la pequeña burguesía
que acumula riqueza en muy pocas manos y hambrea al resto de la población. Posibilismo o transformación sincera a una realidad que nos oprime. Lo último. Simplemente me gustaría decir que ahí donde parece que no hay porvenir, en los barrios, la escuela va a estar para delinear otro futuro posible. Nos gustaría invitar a la gente del ministerio, a la ministra, que recorran las escuelas realmente, porque la verdad que este tipo de resoluciones no se tiene que hacer desde atrás de un escritorio, porque si no pasan cosas como los de estas aulas de metal que se ponen. Lo ideal sería que haya un anclaje con el territorio y que se pueda trabajar en función de lo que se necesita para cada comunidad. Ahí vamos a estar. Gracias, Román, gracias, Verónica. Gracias por estar. Nos reencontraremos dentro de poco para seguir, debatiendo esto como se debe, ¿no? Un gusto, muchas gracias. A ustedes. Hernán Pablo Cabrera estuvo en la puesta en el aire, en la edición. También el amigo Ale Bofelli en Televisión Regional recibiendo todo. Nos reencontramos la semana próxima. Ya nos reencontramos y seguir repensando un poco todo lo que charlamos hoy. Al menos acercando la realidad. Chao, gracias. Chao.